Very Mad Blog. Karl Heinrich Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista e intelectual del siglo XIX y una de las personas claves en la historia de la humanidad. Marx habló de la división sexual del trabajo en épocas prehistóricas. Los hombres cazaban y las mujeres cuidaban a los infantes y a los ancianos. Eventualmente, con el avance de la sociedad y la llegada de la propiedad privada, nace la virginidad como símbolo de castidad religiosa. Hoy hablaremos sobre uno de los mitos que cosifica a los seres humanos y reduce su valor ante la sociedad a mera pasión carnal. Para eso me acompañan mis estimados amigos Meno, Luis, Maya y Alan, junto con un invitado especial, Alexander Gómez, mejor conocido como Luxno. Y bueno, antes que nada me gustaría que te presentaras y nos contaras un poco de lo que haces. Bueno, hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Yo soy Luxno, o Leuxno, como lo quieran pronunciar. Y bueno, yo soy artista independiente, soy artista visual, me gusta mucho actuar, me gusta mucho el teatro también. Y pues mi color favorito es el verde, tengo 29 años. Me gustan también los colores contrastantes de las nebulosas sobre las penumbras del universo. Suena muy, a lo mejor rebuscado, pero de verdad así es, con todo mi corazón. Y soy partidario del amor y de la vida. Eso. Qué chido. Y a ver, cuéntanos, nos ibas a contar un poquito antes de que empezara, por qué se llama así, Luxno. Ok, bueno, pues fue toda una búsqueda. Casi todas las obras que hago, creo que más allá que mis obras, mi filosofía como persona, siempre gira alrededor de la magia. Me gusta saber que hay cosas más allá de lo que usualmente tiene que ser el trance de la vida, lo que es nacer, crecer, ser joven, adulto, viejo, morir. Y a partir de esa filosofía de la vida y agradeciendo bendiciones, conocí el arte. El arte me enseñó la búsqueda de la trascendencia. Entonces, este nombre hace alusión justamente a esas particularidades que forman parte de mi filosofía. Luxno es el nombre griego de la luna. El nombre original, bueno, a mí me pueden encontrar como Leuxno con KZ. El nombre griego original es con S, Leuxno con S. Y bueno, su etimología es que alude a la luz, a la magia, a la serenidad, al descanso. Entre lo que les acabo de comentar, considero me constituye como, más que como artista, lo que sea, como persona, como ser humano. Muy bien, qué interesante. Además, esta parte del astro es una figura que se encuentra en el universo, que es externa para empezar a la Tierra. Me gusta mucho todo aquello que es externo a lo terrenal, entonces me identifica bastante. Y se encuentra para nosotros en ese exterior que conforma el universo. Entonces, muchas veces de desmadre o de relajo me dicen mis amigos que no soy como de este planeta, justo porque de pronto uno tiene sus ideas torcidas. Eso es para mí, me caracteriza y me identifica. Te identifica, claro, por supuesto, qué padre. Qué padre, gracias por compartirnos tu mundo. Y gracias por venir. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme, qué lindos. Gracias por venir, sí. Bueno amigos, para empezar me gustaría preguntarles qué significa para cada uno de ustedes la virginidad como tal, porque pues sí puede cambiar, ¿no? Desde cabeza a cabeza, debido a la forma en la que nos han criado y nos han enseñado las ideas acerca de la virginidad. Pues que conmigo es un caso especial porque yo soy la más pequeña de 3 hermanos, pero soy la única mujer. Entonces, como que la virginidad en mí era aún más importante que ser la mujer adulta, ¿no? O sea, la primera hija. Como era la más chiquita, pues era como el tesorito de todos, ¿no? Entonces, mi tesorito era el tesorito de todo el mundo. Y sí, fue una cuestión que la neta nunca dimensioné como si fuera cuidada, pero sí fue muy cuidada, ¿no? O sea, como que mi papá y mis hermanos, neta, bueno, incluida mi mamá también, como que constantemente evitaban que sucedieran situaciones en donde pudiera pasar algo conmigo, ¿no? Que me quitara, pues sí, como la pureza, ¿no?
Y mucho tiempo después, cuando ya fui adolescente, que era obvio que iba a poder conocer como ese tipo de experiencias, sí hubo una tristeza muy cabrona, ¿no? Por parte de mi mamá principalmente. Creo que a las mujeres se nos ha impuesto ese concepto de forma más, pues castigada, ¿no? O sea, la mujer que pierde la virginidad antes de casarse, por ejemplo, pues ya valió verga. Y si la pierdes, o sea, aunque estés casada y después sigues teniendo relaciones sexuales, pues también ya valiste verga, ¿no? O sea, sí representaba como un tema tabú muy cabrón, ¿no? Pero afortunadamente recibí como una aproximación chida, o sea, por parte de mi familia cuando supieron que había perdido, entre comillas, la virginidad, dentro de la concepción familiar que representaba tanta cosa valiosa, pues como que siento que perdieron un poco de esperanza en mí, pero de todas formas como que me dijeron así de, bueno, qué chido, tú topaste lo importante y simbólico que representa ese concepto. Está muy cabrón, ¿no? O sea, que el castigo sea más... Pero, o sea, tú literal les dijiste de, oiga, ¿qué creen? Tal día perdí la virginidad, ¿o cómo fue que se enteraron? No, mi jefa agarró mi diario, básica. Cliché. Me valió verga, dejé un cuadernito en donde, bueno, no era un diario tal cual, era un cuaderno en donde yo escribía como poemas. Entonces escribí un poema a mi virginidad, ¿no? Y al acto como sexual con mi primer pareja. Yo estaba volada, güey, no mames, ¿no? O sea, se va a la Scheissen el concepto simbólico y el concepto físico, y viene como una recreación de lo que representa, y la verdad es que fue otra cosa. Y mi mamá lo leyó. Y pues si mi mamá lo lee, pues toda la familia se entera. Ya saben, ¿no? Se entera la tía, toda la familia se entera. Entonces, pues sí, algo así pasó. Qué mal pedo. Qué fuerte, güey. Se me hace súper fuerte, ¿no? O sea, porque ¿sí? En mi caso nunca, sí, se me hace muy fuerte. En mi caso yo no fue como que ellos supieran cuándo o con quién o qué, no. O sea, sí, siempre fue muy privado. Qué buena onda. No, pues yo creo más bien que mi familia en general, o sea, no saben. Yo creo que mi mamá y mis hermanos, bueno, mis hermanos pues claro que lo saben, ¿no? A ellos sí, con ellos sí platico de pendejadas. Pero... Y mi jefe tampoco. Creo que mi papá eventualmente lo dedujo cuando ya llevaba 3 novios, ¿no? Así de, mira, papá, él es mi tercer novio. Ok, puede ser. Pero pues sí es bien diferente cómo tratan a las mujeres que a los hombres. ¿A ustedes cómo se les presentó esta experiencia? No sé, para mí fue muy fácil, pues nunca lo comenté a nadie, ¿no? Más que a los compañeritos, así que ya después te preguntan, oye, ¿y tú a qué edad? Pues ya, pero no, bueno, o al menos yo creo que para los hombres no es algo así como que, es que ustedes, las mujeres sí, desde el principio, ¿no? O sea, desde que son niñas les dicen como que es algo muy importante. Sí. Y creo que incluso a nosotros hasta nos alientan, ¿no? Alientan. Sí, qué pedo, ¿no? Cámara, tú puedes, carnal. Y pues sí, ahí hay como un pedo, o sea, nosotros nos dicen que sí, ustedes le dicen que no, pero pues estadísticamente hablando se requiere de ambas partes. Pero sí, ustedes... Pues fíjense que fue muy diferente, porque mi mamá siempre me hizo sentir muy cómoda con mi sexualidad. O sea, ella hasta me llegaba a decir que si yo necesitaba de algo para hacerlo y que yo me sintiera segura y cómoda, ella me lo daba. O sea, siempre me hizo sentir cómoda. O sea, nunca me dijo como de, oye, no lo haga. ¿Nunca te hizo pensar que era esto importante? Que lo que decía LP así de, esto es súper importante y es súper castigado si lo pierdes. No, mis papás nunca me han hablado nada en el mundo de forma negativa. O sea, nunca me hablaron sobre un castigo. Sí me dijeron que era como importante, pero no importante el ya no ser virgen o el perder la virginidad, sino que era importante que yo lo hiciera con alguien que yo quisiera, que yo decidiera hacerlo. Qué padre. Sí, porque te digo, mi mamá más ella es una persona muy abierta. Entonces, nunca me juzgaron ni me preguntaron. Como que pasó lo mismo que LP, que solo deducen que ya lo hiciste en algún punto.
como que dicen, tiene diferente mirada, ¿no te das cuenta? No sé, me estoy inventando algo. Pero sí como que deducen que ya lo hiciste, pero en mi caso sí nunca me reprimieron. Qué bueno, Chido, porque la pero- neta es... Sí, justo eso iba a decir, qué chido, ¿no? Menos una minoría. Sí, muy yo cabrón, creo porque que justo sí. pensando este asunto como el pedo de la religiosidad también, ¿no? ¿No? ¿Qué onda con que desde la religión le meten la idea a las personas? No sé, por ejemplo, lo de la Virgen María, esta figura religiosa que representa la pureza así, infinita, ¿no? Lo más sagrado es el vientre de esta mujer que nunca ha sido tocado por nada, güey, y tuvo al Hijo de Dios, qué pedo, güey. Y tú, pues tú que ya la perdiste, pues nunca vas a poder tener al milagro. ¿Me explico? Y esa misma idea, pues todas las personas se la están durante muchos años siguen, ¿no? Y se sigue reproduciendo socialmente. Sí, claro, es una construcción social para mantener un orden, pero incluso Claro. la palabra virginidad se emplea en materiales y esa es la forma de la que me enseñaron a mí la virginidad, que la virginidad es algo que se mantiene intacto de la humanidad misma. Güey. Es que justamente creo que el origen del concepto virginidad, al menos para o sea, como lo popularizó las creencias judeocristianas, son porque o bueno, más bien el ser humano en nuestro inmenso egoísmo nos sentimos superior a cualquier tipo de organismo en la Tierra, y al darnos cuenta de que el apetito sexual tiene la función de procrear, que en realidad el sexo es nada más pues ahora sí que como un vestigio que hacemos nada más porque nos da placer y no porque tenga un fin. Creo que esa es la razón por la que está mal vista, o estuvo mal visto al menos para la iglesia romana en esa época, el tener sexo, ¿no? Porque incluso los padres no tienen sexo. Las mujeres, para la iglesia grecorromana, las mujeres vírgenes tienen un mayor valor que las mujeres que no lo son. Entonces creo que los orígenes están ahí, tal vez. El ser humano, siendo superior a cualquier otra especie de animal, no necesita tener sexo a menos que sea para procrear. Ok. Y justo creo que en algunas culturas, o sea, las vírgenes eran respetadas y adoradas porque eran como un vínculo entre los humanos y los dioses, o sea, como no habían sido contaminadas por la humanidad. Ajá, y entonces eran como pues, este puente, ¿no? Entre lo divino y lo terreno. Pero, Sí, ¿no? O pues, sea, lo mejor que le pueden dar los humanos a los dioses es esta maravilla, ¿no? A esto que nunca ha sido contaminado. Lo más puro que tenemos. Claro, y de ahí podemos sacar que empezamos a idealizar este concepto y ahí es donde se empieza a corromper al Sí, idealizar. acabas de decir una palabra clave, corromper. Creo que esta parte de la virginidad se divide, bueno, para mí, en dos. Hay un par de cositas que me saltaron. Bueno, creo que sobre todo una, que alguien mencionó ahí este término, este dogma, que en realidad es un dogma cristiano, generado, la palabra que me saltó fue para tener una construcción social y un orden. Yo diferiría ahí un poco. Construcción social no fue y no es de construcción social. Para tener un orden, no, para someter. ¿Por qué es de construcción social? Bueno, si me permiten continuar con el discurso. Ok, ajá. De construcción porque lo que genera, por el contrario, bueno, se entiende la construcción social como una serie de procesos o elementos que generan armonía entre la sociedad, construyen a la sociedad asertivamente. Sin embargo, estos dogmas, estas imposiciones han generado todo lo contrario, han generado violencia e incluso transgresiones en contra de la vida de las personas por esta búsqueda de satisfacer algo que en realidad es natural, que no es divino. Y con ello quería agregar que esta parte dogmática cristiana, ¿no? O sea, no lo decía por ninguno de ustedes, en realidad hablaba o trataba de decirlo por su significado histórico, fue, la virginidad es
un tabú, un pecado, una transgresión, se toma el sexo como una transgresión. Había dos reglamentos cristianos, porque el origen de antes de que siga hablando, el origen de esta situación es judío-cristiano. A partir de que el cristianismo, el cristianismo comienza a dominar las regiones de Europa, África, impone dos tipos de leyes o reglamentos, las dionisíacas y las apolónias, ¿no? Las apolónias eran justo esto, no tengas sexo, no aprendas a escribir, doblégate ante tu clero, etc. Y las dionisíacas, que eran la danza, el teatro, el sexo, bailar, que eran las leyes prohibidas. Entonces la virginidad se ha deconstruido y se ha transfigurado como algo satánico, algo sucio, algo deshecho, deplorable. Alguien, si no me equivoco, Alan, mencionaba que la virginidad precisamente no es solo una vagina que no ha sido penetrada, sino la pureza de un todo, porque puede ser lo que sea. Entonces, lejos de que la virginidad se haya desarrollado como un constructo social, creo que es todo lo contrario. Se ha desfigurado, se ha deconstruido. Bueno, el mismo lenguaje es una construcción social, entonces... Sí, por eso especificaba que era en ese sentido, ¿no? Es que yo estoy de acuerdo con ambos conceptos, ¿no? La deconstrucción y la construcción, pero lo digo porque estudié ciencias sociales, pues sí es una construcción social que deconstruye, ¿sabes? Yo diría eso, o sea, es una construcción social que deforma, deconstruye, no sé, los comportamientos humanos, ¿no? Las relaciones humanas. Entonces, ambas funcionan para lo que representa el concepto, pero sí es un poco de ambas, ¿no? Y pues está muy cabrón, pero justo ese era la cuestión de debate, ¿no? ¿Cuál es la concepción que se tiene dentro de casa? Por eso empezábamos contando como con nuestras historias. ¿Y cuál es la percepción que se tiene desde lo histórico? Y eso es lo más cabrón, ¿no? Que lo histórico y lo cultural, ¿no? De la palabra, de la deconstrucción de la sociedad, pues sí, deviene de algunas otras cosas que en casa pues ni siquiera se pensaron, ¿no? Entonces nos lo están escupiendo como se lo dijo el abuelito, a la abuelita, al papá del abuelo, ¿sabes? O sea, es un teléfono descompuesto de todo esto que estás diciendo, porque es completamente de acuerdo con ustedes. O sea, no solo es una cuestión de penetrar una vagina, pero sí, también, ¿no? Y pues eso, o sea, que eso es lo más cabrón de la pinche sociedad, que pues que sigue y sigue y sigue el teléfono descompuesto de la virginidad, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Claro, y yo pienso, apoyo tu discurso en sentido de que estamos divididos en dos. Bien lo dijiste, no solo el significado cultural o histórico, sino su significado objetivo, que es uno, y a mi punto de vista, el acertado, porque tiene un porqué comprobable, un porqué explicable, no es dogmático, completamente, abismalmente opuesto a la concepción dogmatizada y actual que en países judeocristianos se tiene, no solo sobre el concepto de la virginidad, sino prácticamente sobre todas las concepciones. Y que esto, por eso hablaba, yo entendía, bueno, yo por lo que he aprendido, lo que me han enseñado, al referirnos a una construcción social, no solo es una cuestión ya cimentada o actual o real, sino en un aspecto asertivo. Por eso a lo mejor suena un poco ácido o un poco defensivo mi argumento. Pero es que, no te preocupes. Usualmente hablo precisamente desde esta realidad dogmatizada y deshecha y desfigurada que tiene ni siquiera me voy lejos, ¿no? México. O sea, solo el país tiene una concepción dogmatizada que por consecuencia sataniza prácticamente el 100% de las acciones cotidianas que aluden a cuestiones naturales.
y dentro de ellas, por supuesto, la virginidad. Cuando en realidad y deja la etimología, o sea, no solo el significado, sino los actos o el entendimiento que se da alrededor de estas acciones, como es en este caso la virginidad por el sexo, pues es algo natural. En ese sentido es en el que hablaba. Sí, está muy bien. O sea, no te preocupes. En realidad, como esto es una plática random, pues comentarios vienen, comentarios van. Damos acá nuestro punto de vista y todo, pero o sea, creo que comprendí también la dimensión de lo que estabas diciéndolo. No sé, los demás. Sí, por supuesto no estoy en conflicto con nadie, ¿no? No. Bueno, a ver, ya, siguiente pregunta. Saquen el filero. A mí me parece algo muy gracioso o curioso o irrisorio, no sé, la situación de México. O sea, porque pues según datos del Economista, el 82.7% de la población mexicana es católica. Pues en el catolicismo está completamente unido, ¿no? La virginidad y el matrimonio. Y aún así, o sea, ¿cuántos estamos en, no sé cuántos, la cifra exacta de embarazos adolescentes? O sea, es como, son datos muy preocupantes, ¿no? O sea, a pesar de que un dogma, el catolicismo quiera imponer como esta idea de hasta el matrimonio, pues también está como la no educación sexual y no sé, creo que México es un chiste. Es que los dogmas son generadores de ignorancia, y tan es así, y no es que esté atacando la religión católica, ¿no? Pero sí. Sino que porque hay dogmas también éticos, morales, etcétera. Pero sí a la iglesia, ¿no? Sí, en gran parte sí, sin duda, claro. Y tan es por eso el momento en el que la iglesia judeocristiana o católica impuso sus dogmas para reprimir a la sociedad, es que entramos en el oscurantismo, entramos en una época de ignorancia que incluso mató a 1/3 de la población mundial. O sea, por eso mencionaba esta cosmovisión objetiva de lo que asertivamente significa la concepción de las cosas a lo que sucede y que por supuesto es una realidad, ¿no? Todas estas ideas dogmatizadas que tenemos de muchas cosas, que lejos de generar un orden, poniendo el ejemplo ahorita, ¿no? Que hablar de que la virginidad es un pecado el sexo, pues ¿qué provoca? Violaciones, embarazos no deseados, que la gente al sentirse reprimida busque tener relaciones donde sea o la primera oportunidad que se presenta. O sea, lejos de generar un orden, pues se genera todo un caos en la sociedad. Claro, sí, y eso está muy cabrón porque al principio mencionaba Alan lo del control, justo como ahorita lo retoma Lux, ¿no? Ay, me cuesta mucho trabajo decirlo. Lux no es porque... que no te Yo te iba a decir Leu. Está bien, No. Bueno, lo del control, sí, estoy de acuerdo, o sea, como que probablemente el gobierno puede generar alguna campaña, ¿no? Es un ejemplo, en realidad esto es una mamada, pero puede generar alguna campaña en donde engrandezca el concepto de virginidad para que la gente tenga así como muy clavado el pedo y digan como, ok, ¿no? O sea, la campaña que saca el Estado para, no sé, de la virginidad. Entonces todas las morras en algún momento que funcione y se queden vírgenes, ¿no? Toda la vida. Pero pues sería, o sea, pero pues también, no, pues sí, o sea, representaría un pedo beneficioso para el gobierno en tanto al control natal como para la iglesia en tanto al control simbólico, ¿no? Del concepto. Es una mamada y ojalá que nunca se haga. Iglesia nace para un control estatal, porque justamente la iglesia pone estos dogmas para beneficiar al Estado, claro. De manera que se beneficien ellos también. Claro.
Entonces, ponle que haya puesto este dogma de la virginidad, porque ponle que hubiera habido muchas enfermedades venéreas sin control como la sífilis, que la hubo, y entonces implantan este dogma de que si no cuidas tu virginidad te va a llevar el diablo, y la sífilis era la enfermedad del diablo. Entonces ahí ya tienen un control sobre la población en base a creencias y fe. Bueno, es que también, o sea, este pedo del celibato se instauró en los concilios, en el concilio de Trento, que fueron 25 reuniones en las que se juntaron varios líderes religiosos como respuesta a la contrarreforma de Martín Lutero, y pues se juntaron, ¿no? Y dijeron, a ver, ¿qué va a ser canon y qué va a ser espurio? Entonces ahí fue cuando se instauró tanto el celibato, la adoración a la Virgen María, los santos, pero tampoco sabían así como, no, pues la sífilis, ¿no? O sea, que la hayan impuesto como una medida preventiva o de salud, sino que fue más como una creencia pues, suya, como un dogma propio de la institución. Es que, ¿sabes? Como ahorita decía Alan, si no me equivoco, que la iglesia genera dogmas para beneficiar al Estado y a sí misma. Yo lo diría al revés. La iglesia genera dogmas para beneficiarse a sí misma y, de paso, al Estado si está de acuerdo con ella, porque el poder que ha tenido la iglesia de verdad que no tiene límites, y justo tan no tiene límites que no le ha importado en realidad a lo largo de la historia si la gente se muere o no se muere. O sea, son sumamente egoístas los procesos que han tomado para seguir ejerciendo control no solo sobre la sociedad, sino sobre el mundo entero. Claro, yo me estoy enfocando más al hecho del cambio religioso del Imperio Romano, que fue meramente de control, que le dieron poder al cristianismo porque estaba agarrando fuerza y ellos lo notaron y dijeron, pues nos cambiamos de dioses para seguir teniendo el control. Y también Papa Constantino, ¿no? Sí. Concilio, no sé, tantos concilios. Yo ya les estoy hablando de 1300 para allá, cuando ya el cristianismo ya estaba establecido, y que, no, bueno, si Roma fue un imperio monumental, el catolicismo creo que hasta la fecha es el imperio más grande de la humanidad. ¿Y qué tal parece? Es eterno, ¿no? Sí, lleva 2000 pues años. ya ni tan eterno, ya más la banda está dejando ya que estamos aquí como tirándole un poco de mierda a la religión. Iglesia. A la iglesia, a la religión no. Es que, o sea, sí es algo bueno, ¿no? O sea, que te digan, pues no hagas esto, no mates, porque la gente igual no sé qué le pasa por la cabeza y no tiene sentido común. O sea, ¿creen que hay algo rescatable de la religión? No, mira, es que aquí no se trata de estar en contra de la religión. La religión judeocristiana o católica tiene muchos valores rescatables, sin duda. Sí, sin duda. Si hablamos de Jesús, por ejemplo, Jesús fue el influencer, fue el youtuber de su tiempo. ¿Por qué? Porque la filosofía que él predicaba era una filosofía pacifista, de amor, de preservación a la vida, sin duda. Aquí el problema son los procesos que a conveniencia han utilizado las personas que han estado o que han encabezado a esta religión para beneficio propio, y son las que han costado miles de vidas, ¿no? Porque la filosofía en sí, la filosofía de Cristo es muy interesante y por supuesto que es algo que creo que muchos deberíamos tomar en práctica, y porque no solo era algo que Cristo predicaba, muchas religiones o cultos o filosofías previas a Cristo ya hablaban de la preservación a la vida, del amor, de los sentimientos, de la importancia del cuidado de la naturaleza, etc. Yo estoy de acuerdo, y además porque la institución... El problema es el humano, ¿no? Los intereses propios de los que están en el poder en ese momento. Claro, por supuesto.
y han sido muy egoístas, es lo que es. Y no lo digo por coraje, ¿no? Porque tenga algo personal. O sea, es que en realidad ha sido así. Un ejemplo de eso, no sé si yo me imagino que deben saber, por ejemplo, acerca de las indulgencias, ¿no? Que las indulgencias, lejos de esta concepción romántica que tenía la iglesia de poder perdonar tus pecados a cambio de un sacrificio, porque es el sacrificio la filosofía principal del culto católico judeo-cristiano, lo que en realidad eran en su momento cuando se generaron las cruzadas, pues era que el rey, para que perdonaran sus pecados, le daba ejércitos al obispo para que fuera a evangelizar, entre comillas, porque evangelizar significaba asesinar a miles de personas para dominar y para imponer su religión sí o sí sobre otros pueblos. Eso de pacifista y de amoroso no tiene un gramo, ¿no? Pero estas son decisiones, justo como lo acaba de decir Alan, que tomaban los que estaban encabezando y que hasta la fecha los movimientos, los cultos globales, y que tampoco pasa solo con el catolicismo. Bueno, eso ya es otro tema. Sí, que también se dieron cuenta de que no solo representaban a la institución más grande de manera simbólica, ¿no? Luis, ¿no tienes algún dato científico interesante? Pues es que el concepto de virginidad ni siquiera, o sea, está basado en una ficción, porque la virginidad no es algo tangible, no es algo que exista, solamente es una ficción. Sí, porque un concepto. O sea, una mujer virgen y una que no lo es, o sea, fisiológicamente sí es diferente, pero puede ser que no. Pero lo que yo me refiero es que el concepto como tal de virginidad es un término completamente subjetivo y sí, como dice Maya, es un constructo social. No tengo datos científicos al respecto. Ok. Y es que también es todo un constructo, ¿no? O sea, Disney, no sé, los cuentos. ¿Tu príncipe azul? Ajá. O sea, es como esperar al indicado. Esas madres no existen. Por supuesto que no. Y menos en una sociedad como consumista como la nuestra. De modernidad líquida, ¿no? Exacto. Y que aparte, bueno, no sé si esté muy fuera de lugar mi comentario, no lo sé, pero ¿qué sería yo pongo este ejemplo ahora, ¿qué sería de nosotros, de nuestra sociedad, quiero decir, o sea, en general, si lejos de pensar que la virginidad se reduce solo a que nos quitáramos del cerebro que la virginidad es algo divino, 1, y 2, es algo, ¿cuál sería la palabra? Bueno, no, creo que lo puedo encerrar o englobar en esta parte divina. Por otro lado, que lo entendiéramos como algo normal, como algo natural, porque eso es en realidad. Que lejos de estar esperando que justo el acto sexual va a ser la cúspide de mi vida, y 2, el término de mi castidad divina. O sea, si en realidad nosotros nos hubiésemos o nos educaran como sociedad a que es algo natural y que hay que tener lejos de este dogma o de este miedo satánico hacia el sexo, educación sexual, pues yo creo que incluso las tasas de abuso y violaciones disminuirían abismalmente, ¿no? Entendiendo más el lado de la responsabilidad natural que debemos tener como seres humanos a la hora de tener relaciones sexuales, lejos de lo que pues, la sociedad piensa, ¿no? Desde esta cuestión dogmática. No sé si me di a entender. Estoy de acuerdo con que si hubiera educación sexual, habría una disminución cabrona de violaciones y de asaltos, así como dice Leuxno, ¿no? Porque, no, y ahí se ve reflejado, o sea, y en el pedo de que en México se mueren, bueno, corrijo, y súper corrijo, y lamento haber dicho se mueren, asesinan mujeres, asesinan 11 mujeres al día en México. Bueno, vamos a unas cortes comerciales, volvemos. ¡Ahora! No, lo estoy diciendo un buen pedo, o sea, ahí también se ve reflejado el pedo tan machista y tan cerrado en la educación sexual, ¿no? Entonces, pues sí, o sea,
tenemos que empezar a pensar en cómo estamos educando a la sociedad mexicana. Perdón, de verdad, si de pronto parece que me enojo o si parezco muy desafiante con las palabras que digo, no es mi intención. Un poco creo que tengo que moderar mi carácter a la hora de expresar un punto de vista. Pero es desde bueno, si se escucha a lo mejor un poco, no sé, impulsivo quizás, es porque, como les decía al principio, parte de mi filosofía como persona es hablar de la preservación de la vida, del amor, de las relaciones humanas. Entonces, este tipo de temas inconscientemente me exaltan un poco porque hablan justo de todo lo contrario, ¿no? Del sometimiento y de la opresión que se da alrededor de cosas que deberían ser tan naturales y tan normales para nosotros. Pues sí, pero la neta es que es la realidad y esto no se puede romantizar y no se puede callar, y yo comprendo lo que estás diciendo y también estoy de acuerdo con tu filosofía, ¿no? Amar y buscar el amor y atraerlo siempre es la opción. No se trata de que la debamos de romantizar para no hacer sentir mal a las personas, ¿no? La neta, perdón, pero así está sucediendo en México y es bien pinche lamentable. Y ya saben que yo de pronto me enojo así y empiezo a mentar madres, pero al chile pues empecemos a reflexionar qué pedo, ¿no? O sea, pero bueno, yo comprendo el sentimiento, ¿no? Esto es un espacio feliz y lo único que buscamos es que la gente aprenda y sea feliz con nosotros mientras platicamos. Entonces sí, podemos, después de haberlo dicho y de haberlo recalcado, podemos continuar con la conversación con otra pregunta. Pero también es parte del arte, ¿no? Como transgredir los valores normativos. Claro. Bueno, es que, ¿sabes? Yo no lo concibo desde una onda de transgresión, porque para mí las transgresiones son cosas que aluden más como algo negativo, así decirse, sino a recodificar, que sí puede ser, es que por eso digo, sí puede ser transgresor, porque un ejemplo muy simple, ¿no? Ahorita que hablábamos de la virginidad, que yo le diga a alguien de una forma tan directa, tan golpeada, que la virginidad no es lo que está pensando, no es lo que ha pensado toda su vida, pues probablemente lejos de que logre que me acepte la idea, voy a lograr que me odie, ¿no? Cuando mis intenciones no son esas. Pues la misma educación se basa en un adoctrinamiento. Sí. Entonces cualquier tipo de filosofía fuera de tu círculo, de tu burbuja social, es un pequeño ataque, a lo mejor grande o pequeño, dependiendo cómo lo sientas, pero finalmente es una transgresión. Y entonces esto de la educación sexual que mencionaba Dani hace rato es un pequeño lujo que tenemos la minoría de gente en México, como es la gente que tiene internet, y pues a quien tenemos que educar en esas cuestiones sería a la gente sin acceso a la información, porque si la gente no tiene acceso a la información es donde entra o empieza a meterse en ignorancia o sectas o se alejan de una sociedad. Exacto, y llegan a la desesperación y cometen pendejadas, crímenes. Sí, exactamente. Pero también son indiferentes, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, a veces se les brinda como, se les abren como ciertos caminos, se les brinda la oportunidad y pues no, o sea, simplemente no quieren esforzarse por aprenderlo, por saber. Yo creo que entra en la misma ignorancia de no saber o miedo a esto desconocido, ya que no saben y tienen miedo de actualizarse o de quedar. Sí, claro. Es derivado, como dicen, de los constructos sociales, porque efectivamente no es lo mismo. Por ejemplo, yo he llegado a dar clases, no es lo mismo que yo les dé clases de educación sexual o de etimología, no sé, o de orígenes culturales derivados de Grecia, a unos alumnos
o unos niños de 12, 14 años que apenas están viendo qué pedo y ellos, tú lo que les dices, lo aprenden, a que vaya y se los diga a un señor de 40 o 50, que ya esos 40, 50 años son los que ya ha enraizado su filosofía, sea objetiva o no, sea constructiva o no. Entonces, y se cierran. Sí, claro. Y se cierran porque ellos ya recorrieron su sendero. Claro. Entonces, es lo que les funcionó en su vida. Pues en ese sentido, sí es muy complicado, ¿no? Y la verdad es que pues estamos en un país en el que la educación es un problema severo. Justo hace rato preguntaba LP, platicó sobre la ironía de que México era un país extremadamente religioso y al mismo tiempo era un país con altos índices de embarazos a temprana edad. Y creo que justo es la razón es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Un religioso católico, o al menos aquí en México, o al menos las personas que yo he conocido en mi grupo de conocidos aquí, que son creyentes, lo son porque de alguna u otra manera son un poco huevones, en el aspecto en el que no les gusta averiguar por su propia cuenta las preguntas trascendentales que se hacen todo ser humano. ¿Dónde venimos? ¿A dónde vamos? Siendo aquí. Y la iglesia justamente es un suplemento, es algo que te responde todas las preguntas que tienes y te dice que no tienes que investigar por tu cuenta y que todo ya está hecho. Entonces, creo que el ser humano, el mexicano más bien, la paradoja que comentaba LP hace rato es porque los mexicanos somos huevones en ese aspecto. Sí, y punto que en realidad no seamos huevones, ¿no? No seamos flojos, pero imagínate, desde la invasión, hablando como 1500 hasta hoy, esta educación, como lo dijiste tú bien cierto, el dogma de que es que no te preocupes, tú ya no tienes que investigar, tú solo aprende que esto es sí porque sí y esto no porque no, porque Dios lo dice. Entonces esa es una bueno, no sé si llamarle filosofía, un hábito, un modus vivendi, no sé, que venimos arrastrando hace 500 años. Pues erradicarlo pues iba a estar y de hecho no los culpo, es difícil tener una vida fuera de la religiosidad, fuera claro, de las creencias, pero pues tampoco podría vivir así. Sí, es que justo genera conflictos severos, y un ejemplo de eso es mi propia voz, mi propia experiencia. Yo crecí con la religión, yo era monaguillo, yo era acólito, yo... ¡Ay, yo también! ¡Chúpala! ¡Súper! Por el amor de Dios. Yo también fui monaguilla y acólita. Y también quería ser monja. Sí, exacto. O sea, yo ya estaba en el seminario para ser sacerdote, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, fue por un accidente en realidad que yo ya no me quedé en el seminario, y uno de mis mejores amigos, al cual le agradezco donativos donde quiera que estés, porque digo, donde quiera, porque tengo apoyando y a lo mejor va a escuchar este podcast. ¿Cuánto le agradezco que él me dijo, güey, es que hay escuelas de arte? Yo ni siquiera sabía que había escuelas de arte, ¿no? Y él me dijo, güey, es que tienes que venir, y fue gracias a él que yo conocí escuelas de arte, y fue que decidí estudiar arte, y fue dentro de la escuela de arte donde me enseñaron que la religión no era la verdad absoluta, y entré en unas depresiones culerísimas, o sea, entré en unos conflictos horribles en los que yo, o sea, si no me suicidé fue también de plano por milagro, porque a mí me conflictó bastante saber que había crecido con una supuesta verdad, que era la verdad que me daba la religión, del sí y del no, porque Dios así lo dijo, contra el sí y no, que tiene una explicación y un porqué, ¿no? Entonces, sí, sí, y eso que yo no soy un señor, ¿no? Bueno, a lo mejor ya soy un señor, no sé, pero en aquel momento no lo era. Ahora, imagínate con una persona ya de 40, 50 años, pues sí está cabrón. Yo también fui muy apegado a la iglesia, más
una época temprana de mi vida. Justamente era por eso, porque respondía preguntas trascendentales que me hacía desde pequeña. Así es. Pero pues dejé de ir cuando investigaba yo el por qué, ¿no? O sea, la iglesia, o bueno, más bien la religión me decía que tenía que hacer esto, porque cuando les preguntaba yo a las catequistas el por qué, cuando ponía en tela de juicio sus dogmas, pues fruncían su cara y me cambiaban de tema. Entonces la misma iglesia me dio el pase de salida. Sí, así es. Y creo que ese también es un chip que te tienes que activar tú como ser humano. Romper esa barrera y esa zona de confort, de estar contento con lo que es sí o lo que es no, porque sí, y cuando justo tú solo te cuestionas y dices, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Esa es la pauta a romper, a derribar esa frontera en la ignorancia. Fíjate qué curioso que el cristianismo en su núcleo filosófico de las enseñanzas de Cristo es completamente opuesto al cristianismo dogmático de la iglesia, ¿no? Porque el cristianismo de Jesús, de Yeshua ben Yosef, era el ser rebelde, ¿no? El renovar las creencias que teníamos, el poner en tela de juicio los constructos sociales que había. Sí. Pues como volvimos no sé cómo decirlo, volvimos a lo mismo. O sea, sí, ¿cómo nos dejamos dogmatizar nuevamente, no? Por eso les decía hace rato que Jesucristo había sido el influencer de su tiempo. O sea, yo pienso que si Jesucristo hubiera tenido internet y lo que tenemos ahorita, tendría sus blogs y sus páginas y daría conferencias y estaría en programas de televisión, porque justo estaría él con esta filosofía renovadora precisamente. Bueno, no las tiene él, pero sí tiene a un chingo de gente ahorita haciendo videos de él, ¿no? Pero el problema es lo que te digo, que estas personas que lo están haciendo ya lo están hablando por sí mismos, con intereses personales, claro, lejos de la filosofía que realmente impartía él como ser humano. Sí, era un rebelde, ¿no? Claro. Dijo, judíos, váyanse a la verga con sus putas creencias. Claro. Sí. Y de hecho, no, si me lo permiten, fue indirectamente Jesucristo el que provocó el sigma de la iglesia unos 500, 700 años después de que la iglesia dominó, y fue lo que propició el renacimiento del arte, porque precisamente estas ideas encontradas y que se peleaban entre el judaísmo y el catolicismo y el culto ortodoxo, de que si Dios era rebelde o no era rebelde, si revivió, si no revivió, si se fue al cielo, si no fue al cielo, fue lo que provocó que se pelearan los cultos judio-cristianos, y fue lo que provocó que perdieran credibilidad sobre la gente, y que la gente entonces empezara a buscar sus propios medios. Y como les digo, eso fue lo que propició el Renacimiento, ¿no? Que en efecto, o sea, Jesucristo fue un rebelde, fue un revolucionario. Sí, incluso cuando la iglesia ya estaba en su apogeo y estábamos en el famoso oscurantismo, pues gracias a eso nace el Renacimiento, y pues estos rebeldes, y fueron varios que querían saber el porqué de las cosas y investigarlo, fueron quienes se le opusieron. Sí, claro, los bohemios, por supuesto, sin duda, agradecidísimos, porque si no fuera por ellos, creo que no hubiéramos aprendido a leer y escribir nunca. Seguiríamos ahí arando la tierra y dándole impuestos al reino. Pues lo seguimos haciendo. Bueno, sí, en realidad sí. ¿Para qué? De otra manera, pero sí, tienes razón. Bueno, pero sabemos leer y escribir, al menos. Pero sabemos la razón de por qué lo hacemos. Yo ahí nada más les quiero agregar, ya ni repetimos, o ya ni repito esta parte del dogma. Sabemos que el machismo es una creación que viene 1000% de esta parte dogmática del culto cristiano, y
bueno, ahorita que decían sesgo de virginidad, ¿no? Como hace rato decían al principio, de cómo para un hombre es mucho más fácil. Sí, o sea, probablemente sí es súper fácil, mucho más fácil para ti. Hasta te echan porras para que tengas relaciones y lo que quieras. Pero, cuidado si eres gay. Porque si eres gay, o sea, chido si eres hombre y te vas a embarazar a una morra. O cuando eso con otro vato. Y lo mismo, ¿no? Esta satanización y esta prohibición que aunque estamos en 2020, bueno, ahorita que decían sesgo, mi mente me dirigió a esta parte. Creo que incluso más que el hecho de que una mujer pierda la virginidad, está muchísimo más satanizado y es mucho más prohibido que un hombre tenga relaciones con otro hombre. Porque esto, lejos de ser satánico o prohibido, ya cae en una cuestión de que es algo puerco, algo deplorable, algo demoníaco, ¿no? Antinatural, ¿no? Sí, o sea, es lo peor de lo peor. O sea, si todavía para una mujer, si está de la chingada que una mujer pierda la virginidad, pero que un hombre se coja a otro hombre, no, hombre. Y peor si fuiste el pasivo, ¿no? Porque todavía está como este dogma machista de que te llegan a preguntar, pero te lo cogiste, porque si te cogieron, o sea, es lo peor del mundo. O sea, es como si fueras lo más vil, lo más deplorable. Aparte, es un sinónimo de debilidad. No, o sea, una porquería. Y bueno. Y qué triste también, ¿no? Pensando que, pues, la homosexualidad es una práctica en los humanos desde puta madre, ¿no? O sea, y es algo muy natural, exactamente, o sea, es algo súper natural. Y sí, y estigmatizó todo. Y por ejemplo, o sea, ahorita que estamos platicando de esto, ¿qué sucedió con el Papa hace poquito? Que salió a decir que, ay, no, ya todo chido. Tuve una entrevista con Dios en privado y me dijo que sí acepta a los gays, ¿no? No mames. En 1900 te ibas al infierno por ser... Sí, no mames. ¿Se imaginan lo que le pudo haber pasado a ese fulano? Claro. Entonces, no manches. Está muy cabrón. Pero justo también tiene mucho que ver porque a la apertura del pensamiento dentro de nuestra generación de jóvenes adultos, pues viene también un cuestionamiento, ¿no? Que era lo que decía Luis, pues resolvía mis dudas más elementales, pero después dije, chinga, ¿cómo fue lo otro, no? Eso es la apertura de pensamiento, el cuestionar es la apertura de pensamiento, ¿no? Entonces, cuando existe eso dentro de esta generación de jóvenes, pues dejan de seguir a la religión. Por más que hayan sido criados o por más que hayan sido bautizados tal dentro de la religión, ya no la ejercen justo por esto, porque saben que en realidad hay muchas otras cosas, ¿no? Que son naturales y que no hay por qué pues apartarlas. Incluso el aborto a veces suele ser una reacción natural del cuerpo, ¿no? Entonces, no mames, ¿cómo me voy a ir al infierno por abortar, carnal? Pero ni siquiera lo tenía planeado, es más, yo ya le había hecho su camita, ¿no? Sí. O sea, está muy cabrón, muy, 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 muy cabrón. Y sin duda creo que ahora, o sea, en este momento que nos estemos cuestionando lo simbólico del concepto de virginidad, lo que implica que la religión, bueno, que la institución de la iglesia, más que la religión, nos haya metido esa idea, es pues valorar esta apertura de pensamiento, ¿no? Y es que debe ser una cosa, bueno, saben una cosa, yo pienso, lo personal, el conocimiento derriba fronteras. Y esta frase para mí es trascendental. Derribar fronteras tiene muchas connotaciones, no solo territoriales. Si tú te das cuenta que eres un ejemplo así inventado, imaginemos que soy un obrero de la Edad Media, del oscurantismo, y me doy cuenta que soy más inteligente que el propio rey, que el propio obispo.
pues obviamente, y bien está dicho el dicho, el conocimiento es poder. Si yo soy más inteligente que ellos, voy a saber hacer más cosas. Y tristemente, por consecuencia, ¿qué es lo que hacían? A los que conocen más, pues derríbalos, porque quien está ejerciendo el control soy yo. Pero ya planteándolo en una situación actual, pues el conocernos, el conocer quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, va a derrumbar justo esas fronteras ideológicas, esos dogmas que van a permitir que podamos evolucionar como sociedad. Pero estoy de acuerdo. Tengo uso de razón con la palabra natural. La RAE me dice que es relativo a la naturaleza. Uh-huh. Y sociedad, o bueno, el uso común dice que hace alusión a algo que pasa en la naturaleza. Pero es que entonces con esta definición todo se vuelve natural, ¿no? Que, o sea, dejaría de existir algo que no es natural porque todo forma parte de la naturaleza. El ser humano es parte de la naturaleza. Todo lo que modifique el ser humano va a ser natural porque nosotros también. No. En lo social, el término de lo natural implica lo que no es tocado por el hombre. Así es. Entonces, todo lo que... La RAE dice que es relativo a la naturaleza. Sí, no, yo entiendo, pero dentro de las ciencias sociales como que se explica a lo natural de esa forma. Y lo natural, en este caso, en las ciencias sociales, representa lo que no ha sido tocado por el hombre. Entonces, todo lo que los hombres pueden ver, todo lo que toca la luz y puedes identificar y nombrar, eso es artificial, todo. Incluso si pensamos que el árbol de aquí del camellón puede ser natural, ¿no? O sea, uno diría como, pues ese arbolito pues sigue en su estado natural. Nada, no, porque está puesto en una jardinera, está puesto en una banqueta específica. Entonces, en realidad lo natural sería alguna parte recóndita del Amazonas o de alguna parte del mundo o del océano. Eso se encuentra en su estado natural. Sí. Y si quiere seguir de esa forma, pues el hombre no debe de encontrarlo. Están confundiendo la palabra ecosistema a natural. La naturalidad es un término estadístico de lo que hace la mayor parte de algo, lo que hace la mayoría. Y eso es la naturalidad, que lo que hace la mayoría sea lo normal. Es que miren, en este sentido, justo cuando se trata de concepciones sociales, es muy subjetivo. Es como con el arte. Cuando hablan de arte, cada persona tiene su propia definición, porque proviene del ser humano y el ser humano altera a voluntad el significado y rumbo de las cosas. Entonces... Es que me parece antiintuitivo porque el ser humano es una obra de la naturaleza tal como yo lo considero. Por eso es que me parece... Es que tú hablas del término entrópico, Luis. Por eso hablaba de esta parte. Es que, miren, bueno, es mi concepción igual. Es subjetivo. Este tipo de términos son subjetivos, dependiendo de dónde tomemos las abstracciones para su significado, ¿no? Porque justamente quien está de intermediario para esto es el ser humano. Sin embargo, por supuesto que todo, si hablamos en una cuestión general, todo es natural, porque todo tiene un elemento natural, sin duda alguna. Pero ya en una cuestión más específica, por ejemplo, con el arte, les pongo el ejemplo. El elaborar un artificio, que es un derivado del arte, se le llama artificio porque aunque siga siendo natural, es una abstracción de la naturaleza que tiene como intermediario el ser humano. O sea, yo puedo agarrar un tronco de un árbol, que es natural, nació de la semilla y lo que quieras, pero yo lo alteré con mis manos, sigue siendo madera, pero yo lo tallé con una navaja, con mi pulso. Entonces, aunque la escultura culminante sigue siendo de madera y viene de un tronco, ya no es natural porque fue alterada por el ser humano. Es en ese sentido.
en que dejan de ser naturales las cosas, cuando son alteradas por la intención, acto o pulso o conciencia del ser humano. Si seguimos esa definición, estarías diciendo que cualquier animal o... Ponle, las hormigas crean su hormiguero y lo están alterando. Es que recordemos... yo quiero decir algo rapidísimo. Sí. O sea, es que recordemos que esto no es que defina al sujeto. No lo define, o sea, no define al animal o no define a la persona. O sea, define lo que dentro de la sociedad se toma como tal. O sea, en el estudio de lo social, pues, no, yo comprendo lo que ustedes están diciendo. Sí, en realidad todo es natural, el humano es natural, todo sería natural dentro de las ciencias duras, ¿no? Si lo vemos así, de manera tajante, así de, a ver, ¿qué pedo? El Australopithecus fulano de tal es natural, claro, por supuesto que sí, ¿no? Pero dentro... Claro. Exacto, en tanto a las ciencias sociales se debe de hacer una clasificación para delimitar los procesos sociales, únicamente para eso, o sea... Y la hay, se llama estadística. ¿Eh? La hay, se llama estadística, es con lo que las ciencias sociales hacen sus estudios, con la estadística y la repetición de los procesos humanos. O sea, sí, pero o sea, no estoy tratando de decir que no lo esté, pues simplemente que así se define, o sea, fin, pero no determina, nada más se define dentro de las ciencias sociales así, pero comprendemos a lo que ustedes también se refieren. Claro, es una construcción social, como todo. Sí, exactamente, es una construcción social del, o sea, justo este fenómeno específico. Por ejemplo, ¿nos gusta la miel? Sí. Y la catalogamos como algo dulce, ¿están de acuerdo? Pero realmente no es dulce, no nos gusta porque es dulce porque nos gusta. ¿Neta? Sí, primero lo probamos y le pusimos a ese gusto o sensación sensorial, claro. Dulce. Sí, exacto, sí, es exactamente eso, Alan, estoy muy frita. Es exactamente eso, güey. Sí, por eso digo que hasta el lenguaje es una construcción social, por lo claro. que todo en la vida sería natural. Artificial. No hay nada artificial. Porque ya está nombrado. Sí, está artificial entre comillas porque ya está nombrado por el hombre. Bueno, o sea, quería llegar con esto de la naturaleza, es que hace rato dijeron que natural no es natural las relaciones homosexuales, las relaciones coitales homosexuales. No, todo lo contrario. No, nada más lo mencionaron, no estoy diciendo que era parte de su opinión. Lo que estaba diciendo era que era dijimos juzgado. Que sí era natural. Era juzgado por la sociedad de manera o sea, la demoníaca. gente, ¿no? Pero sigue. Ajá, exacto. O sea, nosotros estábamos diciendo que sí es natural y la gente sigue juzgándolo. Entonces es como de, güey, ¿qué pedo? Y este debate de lo que es y lo que no es natural, ¿no? Ajá. Por eso les decía, que se entiende como artificial todo lo que ya tiene de por medio la concepción del hombre humana. Humano. Claro, porque una hormiga puede agarrar una hoja y la puede morder y se lleva el pedazo a su madriguera y le genera hongos y le está creando una alteración química incluso, pero no deja de ser natural porque no es humana. Cuando tiene que ver la conciencia, ¿no? Ahí, o sea, el nivel consciente de alterar los materiales, las cosas, el ambiente. Ni siquiera consciente, humano. Cuando atraviesa, cuando tiene de por medio al ser humano, o sea, es que es específico. Cuando es el ser humano el que está de por medio, entonces se convierte en algo artificial. Antinatural ni siquiera es el término, o sea, es artificial. Cuando el ser humano intervino y alteró, ya sea física, química o intencionalmente, un objeto o un ser. Repito, así es como yo lo tengo entendido, así es como yo lo aprendí.
Y es la concepción más objetiva que he encontrado al respecto. Sería como la definición hegemónica entre la dicotomía de la naturaleza y lo artificial. Es la definición de lo artificial como algo que altera al hombre. Uh-huh. Tu definición de lo natural es aquello que no es artificial. Exacto. Aquello que no ha sido alterado por el ser humano, ya se intencionó. Y una inteligencia artificial, si en algún momento alterara algo. Es a lo que iba, por ejemplo, un córvido. Se ha demostrado empíricamente que tiene conciencia. ¿Qué es un córvido? Cuervo. Ah, ok. Cuervo va y rompe una ramita de un árbol, entonces eso ya dejaría de ser natural. La rama de ese árbol. No, porque no es humano, insisto. Es a lo que le quería contestar el EP. Creo que Leux no a lo que va es a este ego que tiene el humano de considerarse superior o fuera del mundo. Pero y yo regreso, y la inteligencia artificial, o sea, porque es como una extensión del humano. Pero sigue siendo algo que proviene del humano. Todo aquello que altere, toda máquina que altere o que intervenga en la naturaleza, lo convierte en un artificio. ¿Por qué? Porque tiene de por medio la mano humana. Claro, pero los artificios vienen de la magia, de antes del entendimiento, de por qué pasaban las cosas. Caemos a lo mismo, o sea, son términos subjetivos que pueden aplicarse de mil maneras dependiendo de la concepción humana, repito. Por eso insisto y reincido tanto en el ser humano, porque el que está de por medio para que estos procesos tengan denominaciones distintas es el ser humano. Claro, por eso yo decía lo del ego, lo del ego inflado. Y sí, porque al final se clasifica en tanto a lo nombrado. Entonces, por ejemplo, si el robot fuera capaz de nombrarlo, LF, o sea, que tú mandes a un robotcito a un lugar en donde nunca antes había llegado alguien más y el robot pueda nombrar el lugar, sí se vuelve un lugar artificial, porque justo tuvo la incidencia de la mano humana. O sea, lo natural sería lo puro, lo que ni siquiera tú sabes que existe. Lo virgen. Y como Ajá, exacto, volviendo al tema principal. ¿Cómo fuimos dándole el círculo así? Fuimos cerrando el círculo. Justo lo que me causa conflicto de la definición de naturaleza es el mismo conflicto que tengo con la palabra virginidad, porque para mí nada más es un concepto, una definición que proviene del ego humano. Sí, es lo que les decía con esta explicación del dulce. Y pues para mí la virginidad la creamos los seres humanos nada más porque intentamos trascender a los animales, porque vemos que los animales tienen sexo y vemos que los humanos tienen sexo y no tienen descendencia, y es una aberración, sí, a la regla. Incluso la homosexualidad se da en animales, como en leones, como en pingüinos, como en delfines. En la naturaleza no hay heterosexualidad. Exacto. Porque nosotros clasificamos todo lo que encontramos. En ese sentido, la heterosexualidad es un artificio, porque... Al igual que la homosexualidad, ¿no? No. Sí. Bueno, es que en ese sentido sería como una homosexualidad parcial. Porque como lo tomas, el léxico, como estás hablando, es un artificio. Es una herramienta para nombrar y comunicarnos, para lograr clasificar. Y un poco es lo que quería decir, no solo es... Justo para lograr clasificar. Es exacto, es nuestra necesidad humana de poder explicar los objetos, los sentimientos y las situaciones. Sí, el ego, por supuesto, está de por medio un poco, pero no nada más, sino también esta necesidad que les acabo de explicar. Sí, esta necesidad de socializar, porque somos un ente social. Y de entender, la necesidad de entendimiento. Pero el entendimiento es una falacia, a mi parecer, porque no puedes estar seguro de lo que mis sonidos o ondas sonoras que está generando mi garganta. No, pero todo lo que comunicamos lo hacemos con la necesidad de entender. Exacto. Lo que estamos comunicando y recibiendo, en ese sentido lo digo. Pero tú crees que me entiendes cuando yo estoy haciendo sonidos guturales y tus sentidos, que son un filtro de la realidad. Es que yo te voy a entender a mi concepción, a lo que yo he aprendido. Por eso te repito, o sea, es una necesidad
las denominaciones son una necesidad de entendimiento para poder explicar lo que sucede y lo que hay. Son una necesidad de socializar para sobrevivir, pero no son, el entendimiento como tal no es una necesidad. Eso ya es muy subjetivo y por eso entra a lo... Pero socializar también, porque socializar puede ser también una reacción consecutiva del entendimiento dependiendo, como acabas de decir, de la subjetividad del individuo que está contemplando el acto o el objeto. Pues más o menos. Bueno, pues yo soy Luxno, o Luxno, como le dije hace rato a Maya, pronúncienlo con hueva para que no les provoque conflicto. No se preocupen por eso. Se escribe Leuxno con KZ, así me encuentran en todas las redes, como Leuxno, Instagram, YouTube, Facebook, creo que también tengo Likey, tengo TikTok, no sé. Métanle así en Google, yo creo que algo les va a aparecer de mí. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir, no? Gracias por invitarme aquí a este foro. Gracias por venir. Estuvo súper Espero que no me buena odien, al menos no mucho. plática, gracias por venir. No, Estuviste súper fluido, eso está muy chido. Sí, estuvo bastante interesante. Sus aportes fueron Gracias por venir. agradables. Gracias, LP. Bueno, amigos, solo me queda recordarles que nos sigan, compartan y disfruten de nuestro contenido en las distintas plataformas donde estamos disponibles. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Very Mad Blog. No se pierdan lo que ya se encuentra arriba de nuestro blog y las nuevas cosas que tenemos preparadas para ustedes. Los amamos muchísimo y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y creciendo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.